Buen día, me presento, soy el doctor Iván Traves Proaño, médico endocrinólogo. Antes de comenzar con esta charla, quiero agradecer a los señores que hicieron posible este Congreso Internacional de Especialidades Clínico-Quirúrgicas y por permitirme ser parte del mismo. Voy a exponer un tema que es muy frecuente en la consulta de endocrinología, el cual es nódulo tiroideo. ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Es explicar las recomendaciones clínicas basadas en la mejor evidencia científica disponible para ver lo que es el diagnóstico, tratamiento y seguimiento en los pacientes con nódulo tiroideo. ¿Cuál es mi tabla de contenidos? Esta tabla de contenidos me va a permitir ver la definición del nódulo tiroideo, la epidemiología, los factores de riesgo de malignidad, qué hacer con un nódulo tiroideo, indicaciones de la ecografía tiroidea, evaluación de la punción aspirativa con aguja fina y sus conclusiones. Entonces, como definición tenemos, ¿qué es el nódulo tiroideo? Es un aumento de la glándula tiroides, que esta puede ser focal, puede ser dada por un nódulo o por múltiples nódulos dentro de la misma glándula. Dentro de su epidemiología, generalmente los nódulos que son pequeños no son visibles ni palpables. Cuando ya llegan a un diámetro considerable, estos pueden ser palpables de un 5% en las mujeres y el 1% en los hombres. Ahora, como las nuevas técnicas de imagen se han ido desarrollando y sobre todo se van practicando más en la consulta, aproximadamente esta incidencia de encontrar los nódulos tiroideos han aumentado dentro de un 19 a 68%, teniendo mayor frecuencia en lo que son mujeres y ancianos. ¿Y por qué es necesario estudiar estos nódulos tiroideos? Es para excluir la malignidad que pueden ocurrir, aproximadamente que será un 7 o un 15% de todos los nódulos tiroideos. Y también se puede encontrar en pacientes que se le realiza autopsia en un 50% estos nódulos tiroideos. Ahora, ¿cuál es el factor de riesgo de malignidad del nódulo tiroideo? Aquellos pacientes que recibieron antecedentes de radiación de cabeza y cuello, historia familiar de cáncer de tiroides como cáncer papilar de tiroides o cáncer medular de tiroides, o que hayan tenido una neoplasia endocrina múltiple, que aparezca en niños, que estos nódulos sean mayor a 4 centímetros y que presenten un dolor insidioso o de persistencia que dura varias semanas. El crecimiento de este nódulo sea rápido, que presente sintomatología como disfonía, parálisis de las cuerdas bucales, adenopatías cervicales, que sea un nodo fijo a estructuras vecinas y sobre todo la edad que sea menor de 20 años, más de 60 años y el sexo masculino. Estos son los factores de riesgo en un nódulo tiroideo. Ahora, ¿qué hacer si tenemos un nódulo tiroideo al frente? Primero lo que vamos a hacer es una historia clínica, vamos a hacer exámenes bioquímicos, vamos a hacer exámenes imagenológicos si simplemente fue detectado la inspección o la palpación y no hayan hecho una ecografía, por ejemplo, que es lo más aconsejable. Y de acuerdo a los exámenes bioquímicos podemos enviar a hacer gammagrafía o no. Y por último, ver qué nódulos son candidatos a realizar la punción aspirativa con aguja fina y quiénes no. Entonces, ¿qué vamos a ver en la historia clínica? En la historia clínica vamos a hacer un interrogatorio y ver el examen físico. En el interrogatorio, ver siempre la edad. ¿Por qué? Porque es más frecuente entre la edad de 20 y 60 años. Como se dijo, factores de riesgo menores de 20 años y más de 60 años. El género, que se presenta más en mujeres, si es que es hombre, mayor riesgo. Antecedentes de irradiación de cabeza y cuello. Preguntar si en la familia no hubo antecedentes de cáncer tiroideo o si no hubo alguna neoplasia endocrina múltiple. Ver el modo de comienzo, el patrón de crecimiento de este nódulo y en qué tiempo ha ido creciendo o si no ha crecido. Y la sintomatología, sobre todo preguntar si es que hay disfonía, disfagia, disnea, cambios de la voz. ¿En qué es el examen físico? Vamos a realizar una inspección de la parte del cuello a nivel de la glándula tiroides. Hay nódulos que ya son visibles simplemente y le pedimos igual al paciente que degluta a ver si ese nódulo se mueve. Ahora, en la palpación de este nódulo que vamos a buscar lo que es el tamaño, su consistencia, la sensibilidad, los bordes, si es que está adherida a planos profundos y sobre todo también si es que hay adenomegalias, pueden ser regionales o supraclaviculares o también adenomegalias a distancia. ¿Qué hago una vez que tengo un nódulo tiroideo? Tengo que ver la hormona estimulante de tiroides. ¿Por qué?
Porque si esta TSH está suprimida o subnormal, lo que debo realizar es una gamografía. ¿Para qué? Para ver si esa hiperfunción depende del nódulo o depende de toda la glándula. Si una TSH está normal o elevada, no se recomienda lo que es la gamografía. Ahora, las tiroglobulinas no es recomendado de forma rutinaria, ya que no hay mucha sensibilidad y especificidad para el mismo. Sí se puede recomendar lo que son anticuerpos de antitiroglobulina cuando consideramos a un paciente que es candidato a una cirugía por un probable o ya un diagnosticado cáncer, para ver los títulos en sus valores antes y después de la cirugía para su seguimiento. Ahora nos pasamos a lo que es a lo imagenológico. Si hay pacientes que no se ha realizado todavía una ecografía, ¿cuáles son candidatos a hacerlas? ¿Cuáles son las indicaciones de esta ecografía tiroidea? Los nódulos que son visibles o palpables. Cuando sospechamos de un nódulo tiroideo, cuando ya existe un bocio de la glándula. Y los nódulos detectados por otros métodos como son tomografías y resonancias magnéticas. Hay que tener también antecedentes personales de irradiación de cabeza y cuello, antecedentes familiares de primer grado con cáncer de tiroides y pacientes con los siguientes síntomas como son disfonía, disfagia, disnea y que existe incluso parálisis de las cuerdas bucales. Ahora, ¿qué me evalúa esta ecografía? Me va a evaluar lo que es el parénquima tiroideo, si es que es homogéneo, heterogéneo, el tamaño de la glándula, la ubicación y varias características del nódulo. También tenemos que ver si es que existen ganglios linfáticos sospechosos, sobre todo a nivel del compartimiento central y lateral. Entonces, las características ecográficas del nódulo que vemos, su composición, porque puede ser su composición sólida, puede tener una porción quística, puede ser espongiforme o puede ser mixta sólido-quística. En su ecogenicidad, que vamos a ver si es hipoecogénico, isoecogénico, hiperecogénico. En sus márgenes, si son bordes regulares, si son bordes irregulares. Vamos a ver la presencia o no de calcificaciones. Ver si este es más alto que ancho, también podemos ver la vascularidad y en ocasiones el halo. Entonces, de acuerdo a las características de esta ecografía, la Asociación Americana de Tiroides nos dan una tabla que se llama TIRAS. De acuerdo a esto, pensamos en realizar o no la punción de un nódulo tiroideo. Entonces, ¿qué nos dice? Que los pacientes que tienen alta sospecha de cáncer tiroideo tienen las siguientes características, que son alrededor de un 70 o un 90%. ¿Qué van a ser? Que puede ser un nódulo hipoecogénico, sea un nódulo sólido o también sea un nódulo sólido con porción quística hipoecogénica, que tenga bordes irregulares, que tenga también microcalcificaciones, que sea más alto que ancho y que tenga expansión extratiroidea. Ahora, ¿cuál es un nódulo de sospecha intermedia que representa aproximadamente el 10 al 20%? Es un nódulo hipoecogénico que tenga márgenes regulares, que no sea más alto que ancho, que no haya microcalcificaciones. ¿Cuáles son los nódulos de baja sospecha? Son aquellos nódulos que ya son hiperecogénicos o isoecoicos, que no tengan márgenes irregulares, que no sea más alto que ancho y que no haya microcalcificaciones. ¿Cuáles son los nódulos de muy baja sospecha? Son aquellos nódulos que ya son nódulos espongiformes y que tengan su mayor parte quística. ¿Y cuáles son aproximadamente los nódulos benignos? Aquellos que son puramente quísticos. Entonces, de acuerdo a esta tabla, nosotros pensamos en realizar una punción aspirativa con aguja fina a un paciente. Cuando mandamos, sobre todo en la categoría de alta sospecha y de intermedia sospecha, con las características mencionadas y con que un nódulo mida mayor a 1 centímetro, mandamos a realizar una punción. En la categoría de baja sospecha, que es del 5 al 10%, entonces los nódulos que miden mayor a 1.5 centímetros enviamos a realizar esta punción. Y los que son muy baja sospecha, los nódulos que miden mayor a 2 centímetros. Los nódulos benignos que son puramente quísticos, estos se les hace un seguimiento nada más. Entonces, el patrón de las características ecográficas,
asociadas con un nódulo confiere el riesgo de malignidad y combinado con el tamaño del nódulo guía la toma de decisiones para esta punción. ¿Qué es la punción aspirativa con aguja fina? Es el método de elección de la evaluación de un nódulo tiroideo cuando está clínicamente indicado. Se requiere la experiencia del operador, tanto del imagenólogo como del citopatólogo, ya que un buen informe va a incrementar la sensibilidad del método y así no cometer errores y sacar una tiroides que probablemente está sana. Entonces necesitamos un buen informe del patólogo porque hay algunos casos que se ha visto que diagnosticaron un cáncer y cuando ya sacaron la glándula no había cáncer. Entonces por eso se necesita un buen informe del histopatólogo. De acuerdo a este informe, va a haber una clasificación que se llama clasificación Bethesda, mediante la realización de la aspiración con aguja fina. Ahora, la categoría son 6. La primera es no diagnóstica o insatisfactoria, se representa del 1 al 4%. ¿Qué se va a hacer aquí? Quiere decir que la muestra no fue tomada adecuadamente y se repite aproximadamente el procedimiento, o sea, la punción en tres meses. Si es que las características son muy malignas, se recomienda hacer en menor tiempo. En el grado 2, este llega a ser benigno, representa aproximadamente del 0 al 3%. A esto simplemente se les hace seguimiento ecográfico. En el grado 3 existe una atipia de significado indeterminado, se representa aproximadamente el 5 al 15%. Esta es la categoría donde que nos hace pensar mucho y tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay que realizar una nueva punción y el 60% de los nódulos se reclasifican. Pueden ir a un grado benigno o pueden ir ya a las neoplasias o sospecha de malignidad. En lo que es el grado 4, que representa el 15 al 30%, ya se le indica lo que es una cirugía, puede ser lobectomía o tiroidectomía total. 5 y 6 ya sospechas de malignidad o de cáncer y se recomienda lo que es la tiroidectomía total. Entonces, hay varios colegas y también que llegan a la consulta pacientes que mencionan que les dieron levotiroxina para tratar de disminuir ese nódulo tiroideo cuando su función tiroidea estuvo normal. Entonces, ¿qué nos dice la Asociación Americana de Tiroides? Si la función tiroidea está normal, no se recomienda levotiroxina para suprimir y tratar de disminuir este nódulo tiroideo. Y por último, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Los nódulos tiroideos son un hallazgo muy frecuente en la población en general. No está indicada la ecografía tiroidea de screening. La indicación de la punción aspirativa con aguja fina debe basarse en el tamaño y las características ecográficas del nódulo. La conducta terapéutica depende de las características citológicas informadas y no está indicada la terapia supresora en el nódulo tiroideo. Sin más que decir, nuevamente quiero agradecer a los señores organizadores de este congreso. Me despido, el doctor Iván Traves, médico endocrinólogo.